Y bueno, el siguiente requisito justamente nos habla de la evaluación, perdón, de la mitigación del fraude alimentario, que este es un tema que ha sido, que va en crecimiento, ¿no? Y por esto del fraude alimentario, muchos de los esquemas también han cambiado de versión, ¿no? Por ejemplo, IFS, por ejemplo, BRCGS, FCC 22000, están obedeciendo justamente a estas tendencias que se están dando en el mercado. ¿Por qué? Porque cada vez se presenta más fraude alimentario. Hoy estaba viendo una noticia que las tortillas de México, ¿no? Que son como las arepas, un poquito en otros países, eh, falsas. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues hay muchos tipos de fraude, algunos de los que les puedo comentar. Exactamente, Liz. Liz nos dice súper creciente la demanda de alimentos. El fraude alimentario, pues, se basa o su principal motivación es económica. Entonces, si yo decido hacer fraude alimentario es porque busco una ganancia económica, a diferencia de la defensa alimentaria, que va más como por una ideología o un deseo de venganza hacia la compañía, hacia mi jefe, hacia mis compañeros, hacia el equipo, etcétera, ¿verdad? Aquí va más enfocado a obtener una ganancia económica. Por eso los diferentes tipos de fraudes se basan en sustitución de un ingrediente valioso por un ingrediente de menor valor, ya sea total o parcial. Puede ser mercado negro, pueden ser productos piratas, ¿verdad? O clones, en donde quizá el logotipo es muy similar, el nombre de la marca es muy similar y pues algunos consumidores se pueden confundir, obviamente el precio pues a lo mejor es más bajo y y no es un producto necesariamente seguro. Otro tipo de fraude es el etiquetado engañoso, donde nos prometen tener ciertas características del producto, pero en realidad no las tiene. No necesariamente nos tiene que generar daño a la salud. Simplemente no es lo que estamos comprando, simplemente es un engaño al consumidor. Y aquí lo interesante, pues, es revisar el historial de fraude a través de todo el mundo. Por ejemplo, los alimentos que son mucho más susceptibles o mucho más vulnerables, como nos decía Liz, está la miel de abeja, está el aceite de olivo, están las especias, están las bebidas alcohólicas, los jugos o zumos de frutas, están las bebidas o alimentos que tienen denominación de origen, también todos los productos que nos ofrecen un valor agregado, como por ejemplo los alimentos orgánicos, que normalmente son mucho más caros, ¿no? O el gluten free, etcétera, que son mucho más caros. Entonces yo digo que es gluten free, lo vendo al doble de lo que en realidad debería de costar en el mercado, y pues ahí yo tengo una ganancia económica. Para esto también debemos hacer acciones de mitigación. Cuando nosotros detectamos que tenemos un alimento o un ingrediente que es altamente vulnerable, ¿qué podemos hacer? Bueno, parte de las acciones de mitigación incluyen solicitar los certificados de análisis, hacer auditorías en sitio, solicitar a nuestros proveedores que también implementen un esquema de protección al fraude alimentario, hacer como tal análisis, pero son análisis que no son de rutina, compañeros, sino que van enfocados a la detección del fraude alimentario. Es un tema que hasta Netflix, nos dice Angie, existe un documental que se llama Rotten, específicamente de esta serie de Rotten. El que les recomiendo que vean es el de la miel. Es impresionante. Incluso ahí se habla de una problemática que se da a nivel mundial, que es, por ejemplo, empezaron a entrar, hace mucho tiempo tuvimos un problema con la leche para bebé, ¿no? Que fue contaminada con melamina y esto desencadenó la muerte y enfermedad renal de bebecitos, de 9 bebecitos, creo que 3 bebecitos fallecieron y muchos se enfermaron muy gravemente. Entonces, a partir de ese momento, eso se generó en China.
empiezan a haber ciertas restricciones de ingreso de alimentos chinos a los países, por ejemplo, de América. ¿Qué hace China? En lugar de decir hecho en China, lo manda a Taiwán, lo manda a Rusia, lo etiquetan en Rusia y lo mandan como si fuera un producto ruso. Eso también es fraude alimentario. Y esto nos habla mucho en el documental que nos comenta Angie, justamente en el tema de la miel. Entonces, se los recomiendo ampliamente, ¿no? También trae un tema por ahí del agua, hay un capítulo del aguacate, hay un capítulo del vino, hay uno del cacahuate, que aborda un poquito más el tema de alérgenos, etcétera. Entonces, está muy interesante, ¿no? Ahí en el del agua dice que agua de manantial. Y pues no, muchas veces no es agua de manantial. Esto también se considera fraude alimentario. Entonces, estas acciones de mitigación, pues debemos de llevarlas a cabo para prevenir o reducir las probabilidades de que este fraude se materialice. Y por supuesto, también debemos de contar con procedimientos de verificación. Este esquema no nos marca una frecuencia, pero yo les diría que sería bueno hacerlo por lo menos una vez al año o cuando exista eh, alguna intención, ya sea real o potencial, de fraude o de defensa, ¿no? Este requisito también tiene su guía, compañeros, nada más que, bueno, no lo puse acá, ¿verdad? Se me pasó, pero también tiene su guía. Si ustedes se meten a la página de FCC 22000, buscan los documentos del esquema y ahí viene documentos guía. Los pueden descargar incluso en español. Entonces, está muy, muy amigable ya la página. Exactamente, ¿verdad? También dependiendo del riesgo, puede ser la frecuencia de revisión o de actualización. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién me hizo el comentario? Liz, muchas gracias, Liz. Bueno, también nos habla del uso del logotipo, en donde nos dice que el uso del logotipo debe de tener los colores específicos, no podemos modificar los colores, se puede usar en blanco y negro en algunos casos y la pueden usar empresas que han comprobado cumplir con los requisitos de FCC 22000 y que además han sido certificadas. La podemos utilizar en los materiales de marketing, pero no la podemos utilizar en productos, en empaques, en etiquetas, en certificados de análisis. ¿Por qué es esto? Bueno, porque FCC 22000, bueno, no directamente FCC 22000, lo que se certifica es el sistema de gestión, ¿no? La casa certificadora certifica el sistema de gestión, no cada lote de producción. Por eso es la intención de que no se use de esta manera, porque bueno, esto podría ser un motivo, si hay algo en algún lote, alguna contaminación o lo que sea, se podría llegar a culpar a FCC 22000 y decir, bueno, pues ahí está tu logo. Por eso no lo debemos de utilizar en estos, en productos, en empaques, en etiquetas. Puede ser incluso motivo de retiro de la certificación. Por eso hay que tener como mucho cuidado. Bueno, ¿siguen ahí todavía? Ya. No, a lo mejor se quedaron. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso que se escuche hasta... ¿Dónde estás, Moni? En México, concretamente. Un aplauso a Moni, por favor. Muchas ¡Bravo! gracias. Llegaremos a eso. ¿Quieres decirnos la naturaleza de esta conducta impropia? Una aventura